Queridos amigos, vindidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros esta semana otra vez. Me da mucho placer. No sabes, estoy tres salidas siempre que tengo que venir aquí y vos veo que venís a nuestros encuentros de Al-Had. Como siempre, nos vamos a saludar buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a partillar nuestros encuentros de Al-Had con todos estos sujetos que cada semana tenemos tan interesantes. Voy a partillar mi ecrán con vosotros también para contaros que estamos en el turno 21 en nuestro programa 262. Tenemos un interesante programa con una querida amiga que se llama Perla Catán y muestra Balabaya por la parte de la Liga Americana del Ladino, la querida Hannah Pressman. Esta que vamos a sentir hoy, le dieron por título Una perla preciosa, claro, será muestra Perla Catán, la historia de una familia turcana. Y ahora las vamos a recibir. Buenos días de mañana matrana, Hanna, porque ahí en Seattle es bastante, Sí. muy temprano. Buenos días, Liliana, gracias. Es mi placer ser Balabala hoy y representar la Liga Americana de Ladino. Sí, Qué hermoso que escogiste esa perla y que ella nos va a contar sobre su vida, sobre su historia. La vamos a recibir a Perla también. ujú. Bueno, Shalom Perla. Quiero empezar con unas cuantas palabras sobre Paramista, un programa nuevo de la Liga para hablantes de ladino. Los participantes deben encontrar cada mes o más frecuente si quieren. Tenemos hablantes con más conocimiento de la lengua y elevos como mí que quieren empezarse y mejorar su habilidad. Nuestra colega Rose Cohen en St. Louis es la primera organizadora de Paramista, con ayuda de Rachel Marabortnik, Brian Kirshen y yo. Rose me emparejó con Perla Penina Katan, que nació en Turquía y mora en Israel. Empecimos a encontrar en mayo del año pasado. A mí me plació mucho hablar con Perla en nuestros moabetes. Me ambicé mucho sobre su familia en Izmir y cómo ellos empezaron una nueva vida en Israel. Conté a Perla sobre mi familia en Seattle y mis parientes sefaradíes. Ella me dio más confianza en mi habilidad de hablar judeo-español. Gracias, Perla. Bueno, y ahora quiero darle la bienvenida a mi amiga querida Perla Catán, que va a ser mi musafira hoy. Perla, ¿cómo estás? ¿Qué ver? Muy bien, yo soy Perla Catán Danón de padre, nacida en Izmir. Solo quería unas palabras. Antes de empezar, quería decir gracias a Liliana y a Marcelo por el hecho santo que están haciendo con la lengua nuestra. Y también a Hanna, que me truzo aquí, que me invitó a contar un poco por mi familia. Yo, yo soy nacida en Izmir. Sí. Eh, de, de parte y de mi padre y de mi madre, de dos partes, son todos de Izmir, Sí. nacidos. Foto uno, por favor, Marcela. Por mi familia. Uh-huh. Mi familia eran de... Ay, guay. Jaime, ok. Mi familia eran de Izmir. Esta foto que ves es de los... La chica que está ahí es mi madre, que esta foto es de hace 120 años. Es la familia de parte de mi madre de Izmir. Mi madre se engrandeció en Izmir y estudió en la escuela La Alianza. Uh-huh. Aquí ves la familia y quise mostrarvos cómo de aquel tiempo, cómo se vestían y cómo se usaban aquel tiempo las familias de judías de Izmir. Uh-huh. De parte,
Mi padre también era de Izmir. Mi padre era nacido en Manisa y se engrandeció en Izmir y laboró como un contable en Izmir. Ok, o sea, y tu madre y tu padre nacieron en En Izmir. Izmir, sí. Sí, ok. La siguiente foto, por favor. Gracias. Ok, es quién vemos aquí. Aquí ves a mi gran papá y mi gran mamá, Diamante y Bojor Sasbón de Izmir. Mi madre encima de mi gran mamá, que es a la sierra, mi madre, Donna Sasbón, y su hermana Esther, Esther de Sasbón, Ujú, su familia. Y aquí ves mi madre en su mancebés. ujú. Qué hermosa. La siguiente. La siguiente. Aquí hay fotos de mi papá en la Armada Turca. Él hizo Askerlik en Turquía, en lo que estaba en la Armada Turca. Y en la otra foto ves la boda de mi mamá y mi papá en Izmir, Ujú. En aquel año fue la boda. en el 34. Ok. ¿Y cuándo tu padre era soldado en Turquía? Mi padre era soldado más tarde. Después que casaron, estuvo de soldado. Ujú, En puede ser en el 37, una cosa así, ¿no? ok. Ujú. ¿Y qué fue el hecho de tu padre después su tiempo en la Armada? Mi padre tuvo un servicio muy liviano, no como decían que hay servicios muy pesgados, lejos. Puede ser porque sabía lenguas o no sé por qué. Él sirvió muy cerca de la ciudad, un servicio muy... él contaba que no fue muy pesgado el servicio que tuvo. Ujú. Puede ser Muy la interesante. ayudó que mi padre sabía lenguas y puede ser esto la ayudó. Ujú. Ok. Por favor, la siguiente. Aquí Ok. hacemos, Chiquitica. yo, sí, en Izmir antes de venir a Israel. Eso es antes Sí. de venir en Izmir, Y con mi para hermana Lea. La Lea, grande soy yo y mi hermana Lea, la más chica. ¿y qué te acuerdas sobre la vida de la familia y la comunidad judía en Izmir? Mira, yo mucho no puedo contar porque era chica, pero sí, de parte de mi madre eran muy religiosos, mucho más religiosos de lo que es de parte de mi padre. Eso me acuerdo que miraban muy mucho. Una vida normal, porque eran muy mancebos, mi mamá y mi papá cuando eran aquel tiempo, se casaron muy mancebos y Ujú, una vida muy normal, fina que empezó la guerra, la segunda del mundo. Aquel tiempo ya nosotros ya estábamos para venir a Israel. Ma- ujú. Sí, y sobre, por ejemplo, las fiestas en la comunidad en Izmir. Mira, y yo en Izmir, todos los judíos creo que eran miraban mucho las fiestas y las religiones de las fiestas. Me acuerdo mucho, fiestas eran cosas muy que miraban siempre, no laborar, aprontar, y aprontar cosas especial para las fiestas. Era, miraban muy mucho mirar creo, cancina en todo modo de lugar, pero en Izmir más mucho. Ujú, Mira, ujú. Qué especial. La próxima, por favor. Ok. en Aquí el, vemos el sí, pasaporte de tu padre, sí. ¿sí? En aquel año hiciste alía a Israel. En el año 43 había, aquí Denda no era Israel, era Palestina. Sí. Y aquel año no, hubo del gobierno inglés dieron unos cuantos visas, como se dice, pasaportes Ujú, para venir a Israel.
Y mi padre se inscribió y por azar ganó. Tuvimos la visa y porque era muy sionista, mi padre muchas veces procuró de venir y no pudo. Aquel año tomamos visa con pasaporte. En el pasaporte estaba escrita Palestina, no Israel. Ujú, Y salimos al camino salimos, el camino nos tomó 7 días porque vinimos con treno, ujú. ¿no? Por modo que había la guerra, vinimos con treno, pasamos por Siria y Líbano. Una noche nos quedamos en la frontera entre Turquía y Wow. Siria, que casi quedamos en un lugar sin hotel, sin nada. Casi quedamos en la calle, si no era un turco que nos tomó al Bet Café y nos echamos. Y una noche quedamos en Beirut, en Líbano, en hotel. Así que el camino nos tomó 7 días. Eh, en Malzán nuestro que mi papá tomó una cabina en el tren, ¿no? Que había un banco que la noche se podía abrir. Y así, más o menos, pasamos el viaje. Ujú. Sí, podemos ver. Vinimos fin a Beirut, de Beirut después tuvimos a Rosh Nikra y de ahí nos llevaron con autobús a Bat Galim, a Haifa, que había un lugar allá, una fragua como Betolimo, no había muchos inmigrantes aquel tiempo y ahí Ujú. estuvimos unos cuantos días. Sí, Sí. podemos ver a la derecha British Passport Control in Istanbul, Visa for Syria, Transit to Palestine. Este documento es muy especial y histórico, ¿sí? Mm. Porque en los años 40, durante el mandato británico, antes de la guerra para la independencia, es Sí. increíble el carácter de historia en este pasaporte o visa, ¿sí? Sí. Sí, porque no todos podían tomar estas visas, era unos cuantos al año que daban y nosotros por azar tuvimos aquel año visa. Ujú, Y como dices, no fue, tuvimos de pasar y Siria y Líbano para venir a Israel. ujú. Mazal. Azar. Um, ok, la próxima, por favor. Um, vemos fotos de tu familia en Israel. ¿Qué te Eso, acuerdas? eso, Sí. eso sí, mi padre es a la derecha, el primer en pies. Estos Ujú, es el grupo de turcanos que vinieron aquel año y que nos querían dar, se ve el lugar como está como desierto, y nos querían dar tierras para hacer un moshav. Y están aquí todos los turcanos el grupo de turcanos que vinieron aquel año a Israel. ujú. Y a la derecha, eso es a la derecha es nosotros, las 4 hermanas en Rishon, en las arenas, se está viendo como en las arenas de Rishon, donde nos dieron casa, Ujú. Y donde vivimos. en Rishon LeZion. Sí, Ujú. cuando vinimos éramos 3 hermanas nosotros, y aquí nacieron después. Mashallah. Mashallah. ¿Y, y Sí. qué te acuerdas sobre tus primeros años en Israel? ¿Dónde viviste este tiempo? Primeros años, después que salimos de 3 días en Bat Galim, arribamos a Rishon, una casa entre árboles de portugal, pardesim de portugales, una casa de 8 camaretas, 4 abajo, 4 arriba, cada camareta una familia, y no Mm, importa cuántas almas eran, una camareta. Los cabines, toaletes afuera mm, y agua también afuera, en mm, el cortijo. Ahí vivimos, y electricidad no hubo, no había. Era todo con lámparas de gas. mm, Allí vivimos casi año y medio hasta que el Sochnut fraguó unas casas en las arenas de Rishon ujú, para, había emigrantes que vinieron de Yemen aquel mm, tiempo y para nosotros, ahí también era, ahí lo que había de mayores que había Midbach, Mutpak, al lado en casa,
llené los toaletes, eran afuera de casa, en el campo, cada familia por sí, y electricidad no había ni ahí. Mm. Eh, ahí tuve una vez de trocar escuela. Primero estuve en Rishon, ahora fuimos, ahí el lugar era religioso y la escuela era religiosa. Y ahí estuvimos fina el 48, cuando empezó la guerra. Ujú. Aquel tiempo mi padre laboraba en Tel Aviv en un garage, en un depot que traían autos. Ma, no sé si cuando empezó la guerra, los caminos se cortaron de Rishon a Tel Aviv porque estaban alrededor de Rishon, todos los casales eran de árabes como Bet Dagon, Bet Dejer que le llamaban, y Azur, Abu Kabir y Yafo. Y encima que de arribar de Rishon, donde vivimos nosotros, de Rishon a Tel Aviv, era dangeroso y difícil. Y mi padre muchas veces se quedaba en Tel Aviv, no podía tornar a casa la Mm. noche. Hasta que cuando cortó un poco la guerra, un amigo de mi padre vino, nos tomó, él era como chofer, que Gafir tenía auto, y nos tomó, nos trujo a Tel Aviv. Y ahí tuvimos una casa antes, hoy Yafo, Tel Aviv, cerca de Yafo. Ujú. Y Y aquel sí. tiempo se ocupó Yafo. En aquellos días también estaba la vía de guerra que se ocupó Yafo. Ujú. Interesante, muy Sí. interesante. Y describe, por favor, tu educación, tus años como eleva en la escuela. Por ejemplo, ¿era colay empezarte hebreo y continuabas hablando ladino en casa? En casa que hablábamos ladino, seguro. En casa le hablábamos ladino, en la escuela en Ivrit, en la calle en Ivrit. Sí, era seguro porque mi mamá, y después nos vino mi gran mamá también a casa a vivir con nosotros. Ujú. No había remedio, era todo ladino hablar en casa. ¿Y era colay empezarte hebreo para todos? Eh, Cuando vinimos, nos metieron a un ulpan, una casa por 3 meses, a los chicos solo, y después de 3 meses nos metieron a la escuela. Y quiero decir que los primeros días en la escuela no entendía del todo lo que la profesora habla. Ujú. Más criaturas también son más presto, parece. Y después de un tiempo, en verdad, empezamos a hablar en hebreo todos. Ujú. Y mesmo mi mamá, se empezó después, se empezó ya en hebreo y empezar y escribir y meldar. Ujú. Y quiero hablar de la cuestión de la identidad para ti y para tus hermanas durante estos años. ¿Vos consentiste diferentes de otros elevos achaques de vuestra inmigración de Turquía? Yo sé que en los años iniciales en Israel había una división profunda entre los sefaradim, los mizrahim y los ashkenazim. Mira, donde Sí, vivimos nosotros, sea en Rishon o después que vivimos y en Tel Aviv, vivimos en un lugar que había muchos sefaradim y muchos turcanos. Y así nos sentimos buenos, nos sentimos muy diferentes. ujú, Y después te quiero contar, después que estuvimos no mucho tiempo en Tel Aviv, que para nosotros era como una cosa grande. Tuvimos, después de 5 años en Israel, tuvimos casa con electricidad, con el luz, que no tuvimos 5 años, no ujú, tuvimos. Y pasamos, ujú, cuando ya vivimos perdón, en Tel Aviv, que se ocupó Yafo, como dice, un día vinieron de la Armada a casa, nos recogieron a todos los vecinos que moraban en este lugar y dijeron que la Armada tiene menester de esta casa, esta fragua,
para bureaus. Y como se ocupó Yafo, podés venir a Yafo y escoger de una partida de Yafo, no de Yafo entero, una partida se había abierto y podés escoger vos casa. No fue muy fácil, todos los vecinos aceptaron y fuimos a Yafo y tuvimos casa en Yafo de aquel tiempo, que era de los primeros que pasamos allá después de la que se ocupó. Y ahí empezó la historia del Wow. ladino de mi padre. Que- Sí. La próxima, por favor. Ahora, que lo conté, ahí cuando venimos a Yafo empezaron la Un momento. inmigración, Sí. perdón. Sí. Oh, sí. Después, esta es la Quila de Yafo, Quila de Turcanos, que os quiero contar cómo se fundó primero. El nombre de mi padre está en la Laya, en uno de ellos, Yedidia Nisim Yedidia Danon, que era de los fundadores de esta Quila. Perdón un punto. Sí, el 4 en la Laya, sí, a la Sierra, su nombre, sí. Sí. Um, Los pasamos allá, perdón. Como te digo, vinieron muchos inmigrantes, mismo de Turquía y de Bulgaria muchos. Y en donde vivíamos nosotros había okay. bastante turcanos. Y se empezaron a recoger, a hacer como grupo. Lo descollaron, mi padre como era, sabía lenguas y era más dominante, lo descollaron como el grande de este grupo, Olé Turquía de Yafo. Que la no había tenta. Y no había cómo hacer Kila. Y primero demandaron el licencia de una escuela de criaturas que había cerca de vuestra casa. Fue mi papá y demandó Ujú. como lo dé por Shabbat. Y él aceptó y lo daba el lugar por Shabbat. Viernes íbamos con mi mamá, o yo, o mi hermana, mi mamá, limpiábamos el lugar, lo hacíamos en regla, como para que se siente. Y decían oración allá, noche de Shabbat y Shabbat de Ujú. mañana. Y noche del Had íbamos otra vez a resentar todo, a resentar y para que se haga el día como escuela de criaturas. En ese tiempo, como te dije, estaban viniendo inmigrantes de Turquía y mi papá tenía conocimiento allá, tenía amigos y conocidos y él escribió y procuró y dijo como se están cerrando Quilas en Izmir, como que envíen un Sefer Torah aquí. Y después de muchos escribir, Wow. rehusó. Y enviaron con uno que vino de Izmir, emigrante, enviaron un Sefer Torah. A ver, como que ya no había Daida, ese Sefer Torah estaba lo trajeron de nosotros y estaba en nuestra casa. Mi mamá hizo un lugar en el garderobe de lo vació y metió el Sefer Torah ahí, fina que sí. Con el tiempo empezaron un poco a recoger, tomaron una camareta en Yafo, marcaron una camareta y lo hicieron como empezaron para hacer quila. Esto Increíble. ahora esta quila con el tiempo se hizo grande y es la quila de los de turcanos de Yafo, la más. Wow. Después había se hizo si quieres demandarme alguna cosa o te puedo contar. Um, Vamos, hablaremos sobre tu padre, el escritor. ¿Sí? Okay. Mi La padre, próxima, Marcelo. Sí. mi padre escribía mucho, le parecía mucho escribir. Y escribía y escribía como teatros en español. Aquel tiempo se empezó Ujú. a organizar, que había mancebos de familias que escaparon la armada de la Tzavá y estaban morando con los parientes. Se organizaron unos mancebos de turcanos y dijeron que mi padre propuso que él tenía que escribir teatros
hacer un teatro y la entrada sea para la Kehila o para ayudar a la gente. Y encima el primer teatro que se organizó y se hizo con los amateurs fue Josefa Tzadik. Y yo estoy en la foto arriba que jugué en este teatro. Este teatro lo jugamos y en Yafo, en el Cinema Grande de Yafo y en Jerusalén también. Se vendieron todos los billetes y fue ayudo y también, como dice, para la Kehila, para ayudar a familias. Esto. Y mi padre escribió a lo menos 7 teatros que todos se jugaron en Israel, como Esther Amalcá, Bar Kokhba, cosas de la ley que lo hacía, y Dreyfus, muchos teatros. Y todos se jugaron con amateurs, de masivicos amateurs que hablaban ladino, español. Maravilla. Y Perla, eras actriz. Así. Sí. Sí, yo jugué solo en este teatro porque después ya me casé, quedé preñada y no jugué, pero el grupo continuó mucho tiempo. Sí, Y así en que la Kehila se engrandeció, se hizo que mercaron más, hicieron Kehila muy grande y también para familias. Y mi padre esto lo hacía voluntario siempre. Laboraba. sí, tu padre era un hombre muy ocupado, ¿sí? Porque escribió géneros diferentes, era jornalista para la verdad. Escribía en el jornal, sí, escribía en el jornal, de aquel tiempo había los jornales de La Verdad y El Tiempo. Gazeta, sí, Y que se publicó mi en Tel Aviv. padre era casi el escritor que escribía semana por semana en el jornal La Verdad. El, el de la verdad, el registro, todos los jornalistas venían, eran como de casa de nosotros, hablar con mi padre o aconsejar y escribían muy muchos. Y así, cuando nos quedó en muchos jornales en casa, teníamos siempre. Y más tarde, cuando de Barilán, y esto fue cuando estuve con una eleva de Barilán que quiso saber por los jornales de ladino, si alguno sabe, esto era meso del ladino comunidad que escribió, si alguno puede sabe. Le dije, sí, yo sé, porque mi padre escribía ahí. Y meso y ella, después enviamos todos los jornales a Barilán. Y nos dieron puede ser, ya la tienes y aquí, de Barilán. Sí, la próxima, Marcelo, por favor. Sí, Tengo un ejemplo de teatro de tu padre sí, Dreyfus. esto es del Y Teatro Dreyfus que escribió mi padre. Mira, en 1900, Nissim Danon, drama por Nissim Danon, en el 1955. Esos todos sí, y, teatros, mi hermano los hizo en digital y los tienen de mi hermano. Uno de ellos, cuando murió, después que murió mi padre, uno de ellos los dio mi hermano en Filadelfia, los jugaron allá, no sé en qué grupo, en la Quila, no sé. Uno que era de Purim, parece, Esther Amalcá. oh, Sí, wow. Sí, recibí estas imágenes de tu sobrina, la profesora Dina Danon. Dina, Gracias, Dina. Ay. sí. Ella lo hizo Y digital me di un todo. poco en estas. Sí. Ujú, ujú. Sí, y vi de Elbiro Babajadas cuando discuten si Dreyfus es fidel a su patria. Pensé que es cómico. Babajadas en plus Dreyfus. La siguiente, por favor. Oh, esto Ok. sí. Esto es, Sí, el recibimos certificado. Ujú. sí, ¿Y puedes explicarlo para nosotros? perdón. Dime, dime sobre el certificado Esto sí, de tu estos padre. los jornales de la verdad. Cuando leímos todos los Ujú. jornales de la verdad a Barilán,
de ladino. Y ellos nos invitaron y cuando dieron allá doctorado a 2 elevas y entre medias nos invitaron y a nosotros y nos dieron esta carta. The Mechon Salty or Salty Institute. Sí. Sí. Well, lo siguiente, por favor, Marcelo. Okay. Más tarde, todas las Sí. familias empezaron a engrandecer y pensamos cómo queremos acordarnos de la familia, cosas de familia, cómo comíamos, cuál lo hacíamos y cómo. Y pensamos y escribimos un libro de recetas de casa, cuando la mamá nos guisaba y cómo hacíamos. Y estas, aparte de las recetas, en este libro escribimos y cosas como que nos hacía reír en la familia, cosas que era especial de la familia nuestra, como hablábamos o como nos reíamos de algunas cosas, como comíamos. Y escribimos un libro bien, con muchas recetas. Y esto lo dimos cuando tuvo aniversario mi mamá, dimos a todos, a la familia entera y amigos y a conocidos dimos. Más tarde, las y nietas que ya se engrandecieron todas, empezaron a demandar por qué no hacemos un libro de comidas de Hagim, de Moadim. Y hicimos segundo libro puede ser Lubites, lo tienes. Escribimos y entró Sí. uno. La próxima. El Oh, otro sí, libro de comida. Sí, de sí. comidas de Hagim, que son cuando comíamos en los Moadim y cómo lo hacíamos y cómo fiestábamos los Moadim. Sí. Sí. Y Y más, quiero decir, Perla, que ya sos historiadora como Dina y no, también no, sos escritora. no. Como tu padre, sí, en realidad, escribiste 3 libros dedicados a tu familia, sí. Sí. Sí, más tarde escribió el libro de memorias de mi familia. Ok, Pues, la próxima. sí. La tiene, Gracias. sí, de Marcelo. Izmir Ok, Es Inés. de Izmir Finayafo, historias de familia Danón. Y ahí escribimos de las chicas de mi madre y hasta ahora se dice. Sí, ¿cuándo Esta, publicaste esta historia? de la historia de Al Cabo, de la historia de la Ah, familia, sí, antes 5 años me parece, una ok. cosa así. ¿No? ¿Y de qué es importante para ti? ¿De qué es importante? Antes de todo es importante para mí porque quise saber lo que pasó con mi familia y mi mamá nos contaba mucho y y aparte de esto, que mis hermanos o mis nietos, todos, quieren, para que se acuerden de la familia y que sepan cómo pasamos y cómo nos engrandecimos. Todo. Ujú. Y escribiste en hebreo. Sí, todo, Sí. sí, sí, Um, todo. bueno, estoy muy contente tener este Moabit hoy para ayudar a enregistrar esa historia en ladino ahora también, ¿sí? Ah, Sí, esta y es aquí vemos la familia entera entera, sí, sí, ahora la familia, los nietos y los bisnietos, toda la familia ahora. Sí, sí. Creo personalmente que es tan importante recontar historias de la familia y escribirlas para que otros puedan entender los viajes y las vidas de nuestros antepasados. sí, Sí,
nosotros miramos de hacer muchos encuentros de familia para contar y para acordar y para estar mucho en contacto con todos la familia. Y mismo con los que están allá, con Dina, con Sí. mis sobrinas, hablamos mucho de ella, viene, nosotros vamos a estar en muchas buenas relaciones con todos, con la familia. Y saber el pasaje de la familia Sí. no fue fácil, en los primeros años no fueron fácil para nosotros. Ujú. Quiero encorajar a todos viendo el programa hoy a escribir y documentar vuestras memorias como Perla en cualquier lengua, hebreo, ladino, para que las generaciones futuras sabrán Hoy, sus historias. Es tan ya hay precioso. sirena, ya hay sirena. A ver, no hay nada. ¿Sirena? Sí, ¿Estás a ahora ver, no hay sintiendo? nada. No, ya está bueno, ya está en lugar bueno. ¿Estás en la camareta Ya está bueno. de... Ya, Bueno, no, ya está Ok. bueno, ya puedes continuar. bueno. ¿Ah? Deja venir a ver. Ok, Lo puedo Atio. tomar, no, lo puedo Atio. tomar la computadora en la mano y pasar a la otra camareta. Sí, tú Ok. puedes continuar, sí. Continuamos. Puedes, Ok. puedo pasar con la computadora. Seguro, si quieres puedes hacerlo y nosotros podemos Sí, hablar un poco entre mientras. sí, ¿Quieres no puedes Sí, hablar entre mientes, sí. No, porque sí, ya no puedo sí. hacer esto, sí. ok. Sí, Bueno, ya Sí, tú esta lo puedes hacer. situación muy, Yo muy quiero difícil. decir que además de que todas las historias son muy importantes y muy interesantes, como dice Hannah, encorajamos a todos a escribir las historias de la familia porque siempre es parte de la historia común que tenemos todos los sefardíes, ¿no? sí, Y esto ayuda mucho a construir la historia nuestra. Algunos como tu familia que se fueron a fraguar nuestra tierra de Israel, ¿no? sí, Esto me parece tan importante porque es como estamos sintiendo Israel antes de ser un país. sí. Eso quiero decir que mis familias no vinieron cuando fue la aliyá, que todos vinieron, fueron de antes, que eran sionistas y dejaron todo. Aquel tiempo no había mancebos, era mi padre y mi madre, eran mancebos que están buenos, asentados y dejar todo y salir con 3 criaturas al camino. Seguro, esto es, Ande no había Israel, ande no, y vivir en este modo no de sabían a dónde iban a ir, no ande había iban a nada, como dices, y, 4 o 5 años sin luz, y- sin la comodidad que ya podían y- tener, puede ser en Izmir. y- Esto es tan importante, no solamente por tu familia, Perla, es y- por todos los judíos que estamos en el mundo. ¿verdad? Sí, gracias. Bravo. ¿Verdad? Una historia Um, hermosa, bravo. hermosa, verdaderamente que eres nuestra perla ahora. Oh, gracias, me estás haciendo vergüenza. Quiero decir Que, sí, también, malgrado las circunstancias, es mi placer y honor de hablar con Perla hoy y que Shalom y paz vengan con Ahora, Pastor. perdón, hablaste por la familia, los sefaradim, ¿cómo son? En la familia muestra no los sentimos mucho porque mis hermanas y todos se casaron con Ashkenazis. Así es, se mezclaron. oh, Y Ancina, que no lo sentimos mucho de nosotros esto. Solo yo me casé con Turcano de Izmir, que también era un mancebo que vino aquel tiempo, en el mismo tiempo nuestro, con Aliyat Noar, aquí a un kibutz y estuvo Ujú. en la armada, aquí, perdón, espera, ahora me estoy yendo a la Vate, camareta. vate a la camareta. Por Hanna y ti, yo podemos venga. hablar. Sí, ya puedes hablar. Seguro, vate Espera, espera. tranquila y conoceremos tu casa porque estás con la cámara encendida. Estoy con la Y cámara caminando.
Ah, Manda- bravo. Bueno, Así, esto ahora sí todo que es truque. coraje, porque dijimos, bueno, puede pasar, Perla está morando en Israel y ya sabemos que en algunos Dice, pues, lugares 2, 3, 4 veces al día tienen de ¿me recogerse ves las ahora? cámaras de seguridad. Sí, Así Liliana. ¿Me ves? que esto es eh, muy, Ah, muy importante. Ya dijimos, bueno, podemos cortar si hay eh, menester de hacerlo. Ama Perla, tan corajosa como su padre y su madre, está yendo sin sí, cortar la cámara. Eh, es muy interesante, Hannah. Tú la conoces a Perla porque ella entra muchas veces a los moabetes que tenés en línea, ¿no? De sí. la Liga Americana. Así na Sí. que aquí ella איפה חיים puede. בחוץ? Ya estás en la camareta de Ya seguridad. son la camareta, sí, además está todo Okay. cerrado y por eso no me estás pudiendo No, sentir. nosotros te estamos viendo. Puede ser tú no nos estás viendo a nosotros, a Maya te estamos viendo y están todos ahí dentro contigo. ¿Qué? Vamos a ver. לא, Y se בחוץ אולי. siente también. Todo bueno, Perla? Okay. Se cortó. Nosotros te estamos viendo, Perla. recorded. אותו לא, גושים בתקשורת, בגלל Um, זה היא לא... Ah, aquí está. Shalom. Sí, Shalom. שלום. שלום. Más shalom que otras veces, ¿no? Sí, sí. ¿Nos ves ahora? Hay Sí, sí, unos estamos. problemas con el internet aquí en la camareta. Es Seguro. cerrado Ama, todo. ama, te Okay. estamos viendo So, a ti. ¿Cómo te llamas? Sos la Linda, hija de Perla. me sí, llamo Zapa, como oro. Yo me llamo Perla y mi hija es oro. Ah, son las joyas las dos. Somos de joya, sí. perfecto. Bravo, merci, merci mucho por quedarnos aquí. Maravilla. Merci a Tenemos vosotros seguro, en honor a mi mamá. Mucho merci a todos, a ti, Diana y a Hanna que me invitó, y a ti por el laboro que haces años, semana por semana. Oh, merci como de mucho, la... merci mucho. Sí, Perla. Tenemos unos cuantos mensajes. sí. Vamos a invitar a Samir que nos melde y puedes a responder o comentar lo que te place que van a decir. Bueno, si puedo, si me vas a sentir, puedo responder. Sí, te estamos sintiendo muy buena, no te me Sí. quedes. Bueno, en primero tenemos un mensaje de Rachel Amanda Borni que dice qué alegría tener a nuestra Bala Oh, Safir hoy. Miriam dice buenos días y buena semana a todos, arrogando por paz y reingrazio mucho a nuestra Perla por estar con Han en este encuentro. Perla, tú en verdad sos una perla preciosa. עכשיו Ese es לא שומעים, קודם היה יותר טוב כנראה. ויש תקלות מדי פעם. Linda, ¿no? Dice Shalom Nina Huba. שלום. Jay Kohenak. Shalom. Jay Kohenak dice, Perla, ¿conoces esta foto detrás de mí? Esto lo dice Jay Kohenak. A Ah, ver Jay si Cohen. Ah, Susan. Sí, esta conoces esta foto. fotografía. Sí, sí, seguro que lo conozco a Jack. Sí, Muy bueno. Después tenemos Shalom Merhaba Dora, Jake y Dora saludándose. Levana Galanti dice buenas tardes, buena semana a todos, saludos de Holon, Israel. Gloria Asher dice, demandó que era marca olla y es una De guardapágina. la Mm, cantica, ¿no? Marca sí. olla es bookmark. ajá. Dice Brian Kirschen, saludos a todos, es un honor sentir de Perla hoy y ver a su familia con nosotros. Sarenbar dice, Perla so Sarenbar, bueno que agora te estoy conociendo de vista, y agora mos letreábamos solo por WhatsApp. ¿Verdad? Ah, Rachel Amado Pornik dice, las mujeres con el tocado. Está hablando de cuando estaba la estampa de hace, sí. ¿Verdad? Las mujeres con tocados y los hombres con fez.
¿Qué hecho hacía tu papá, Perla? Domanda Rachel Amado Borni. Contable, Contame. Sí. contable. Y Y además de dice todo lo que que hacía, ¿no? Teatro, jornalista, Ah, no, no, perdón. En Turquía era contable. Aquí laboró en una compañía que traían autos de afuera. Ahí laboró como en el depot. ok. Era laboro nuevo ahí en Palestina. Sí, dice Rachel Amado Borni que y ella tenía el mismo pasaporte que mostrar. Jay perdón. Kohenek dice que no, que tenía el mismo pasaporte. No, La estampa no, que mostramos. sí, es el pasaporte vuestro. Ahí está la foto y yo Sí, Sí. con dice que tiene el Ah, mismo tiene que él el tú. mismo, sí. Sí, Esto. sí. Jay Kohenek dice, Perla, ya me escariñé de ti. ¿Cuándo vas a tornar a New York? Y puede ser Ah, vas a venir a Florida. Tenemos otro viaje con la está Dino esperando Comunidad. que venga Israel. Y yo estoy esperando que venga Israel. Como dice Jake, se está planeando un otro viaje de Latino Comunidad, así que los que están en el grupo de Latino Comunidad pueden demandar cómo será y cuándo el viaje, si es que mismo está en planes de Inda. Los que están en Latino Comunidad pueden demandar y acompañar en el viaje, todos los que quieren aunarse. Escriba los detalles, los puede escribir los detalles en el Ladino Comunidad y Seguro pueden. que está todavía en planes, ama cuando va a estar lo va a escribir Jake Sí. o algún otro en Latino Comunidad. Visual- Otra demanda es, ¿quién se ocupaba de los Betolim entonces? ¿El Suhnut? El Sochnut, sí. Pilar Rom- Si sabes cómo se ocupaba, no te vas a creer. Nada. Solo a Nada. nosotros solo nos dieron una camareta vacía, sin nada. Primera noche nos hicimos, nosotros que éramos chicas, arriba de las valises, arriba de los, Ujú. y para el día salir mi padre y buscar remedio. Así, no como ahora que a los que vienen inmigrantes los ayudan. Claro, vos Así, arranjaban cómo viajar, ama después cuando arribabas al lugar, ya nada. esto era todo por vuestra Sí. cuenta. Sentir estas cosas es de admirar. Es los primeros sionistas que fraguaron el país. Uf, es fuerte, Sí, es muy fuerte sentirlo. fuerte sentir de primera Sí, mano. A mí me pasa lo mismo que a ti, Samir. Me, Mira, no es por decir, vale, es en verdad fraguar el país. Y mi padre fueron Sí, el tiempo de la guerra en caminos que hicieron para Jerusalén, cuando vieron como, no soldado, Balancina. Y mi marido estuvo en la armada, aquí en Milhemet HaShikrur, claro. Por esto, como dije antes, es de la historia viva de Israel esto. ¿verdad? Además de la historia de una familia sefardí turcana, es más mucho que todo esto. ¿Verdad? Gracias. la próxima demanda es de Pilar Romeo. Dice, Hannah, ¿cuándo va a estar pronto tu libro Galantes Daughter, a Sephardic Family Journey? No es pronto. Si quiere el Dios. Y perdió. Um, Jay Kohenek dice, yo era un chiquitico cuando vinimos a Estados Unidos. Mi foto era al lado de mi madre en la misma pasaporte. Y si me acuerdo, en la misma olla. Puede ser. Levana Galanti dijo, mi madre con la familia subieron con este treno a Israel en 1943. 43, sí, era con treno, era todo con treno. No Rochelle había Amado, otro, perdón, no había otro camino. Era el Rochelle mismo Amado Boni, viaje para sí. todos. Mm. Sí. Nosotros también morimos en una tzrif, una baraca en Pardes.
huerta de portocales, se llamaba Pardes Rubí. Era 1962, nosotros ya teníamos electricidad y cabine y cocinica aliento. Ah, Esto dice es, Rachel, es, Rachel es Amado. luxus, que Rachel. querían luxus. Enfrente de Claro, nosotros. esto ya era luxo. Sí. También dice Rachel Amado Bornik, muy interesante la fundación de la Keilah de Yafo. Pecado que no vos conocí yo cuando morábamos en Israel. Ujú. Aaron Vamos. dice, wow, estas obras se pueden topar online en algún lugar. Creo que está hablando de las obras de teatro. Mm. Las obras de teatro se puede encontrar en un lugar. Se pueden topar. Mi hermano los hizo todos en digital y los tiene todos. Mi hermano, Bueno, ¿lo puedes vale. partillar con algunos de nosotros? Sería interesante jugar una de estas obras entre todos, ¿no? Ana tiene Está- contacto con mi sobrina que es de mi hermano, ellos lo tienen todo, y todos lo hicieron en digital. Bueno, entonces vamos a planear, Hannah, ¿Por qué no? alguna presentación vamos a jugar una obra que siempre nos da tanto placer. ¿Por qué no? Merlin dice que mi padre estaba en una producción Dreyfus aquí en Seattle en 1922. 62 Escribió 22. 22. De, oh, de antes. Sí. antes. Ujú, ujú. Ah, después tenemos un mensaje de Jay Kohna que dice, yo conozco a tu hermano Yedidia y a tu hermana Lea. Najón, ¿verdad? Lea, lea. A Lea, sí, ¿verdad? Después dice Nishim Ashkenazi, esto es Zoom en tiempos de guerra, saludes a todos, de Nishim Ashkenazi de Israel. Sí, lo conozco, Anisim Eskenazi, yo lo conozco, Se de llama cuando Haifa. sonaba para ti, también sonaba para él. Él No, él escribió vive en que Haifa, Nisim Eskenazi me sí. parece, vive en Haifa. No, yo lo encontré a él cuando hicimos un encuentro, cuando vino Estela de Brasil. Hicimos un Ah, encuentro y lo encontré, lo conocí ahí. Quiero decir una cosita más, por favor. Perla, quiero decir gracias por partajar tus memorias con nosotros hoy. Te agradezco mucho tu participación. Sos tesoro, sos benedam y fuente de inspiración para todos. Y yo te doy gracias que me invitaste y gracias a Liliana que me dates la oportunidad de contar un poco por mi familia. agora Muchas sos a gracias. perla de todos nosotros, como te dije, ahora sos para todos nosotros una perla preciosa. Hay algunos Gracias. pocos mensajes más, ama muy cariñosos y hermosos. ¿Qué es de Meldar, Zamirico? Sí. El siguiente dice, de René Martán dice, Perla, sos nuestra perla verdadera. Qué vida tan Ah, interesante que tuviste. gracias. Podemos salir de la Ahora ya, confianza. ya escapó el silencio. Ya se escapó el... No, quédate, quédate, ya estamos escapando y nosotros, si bueno. querés, no hay menester de mover, ya estamos y escapando, solo los Sí. dalcabos mensajicos porque son muy cariñosos. eh, Mm, Me parece que hay de Rachel que dice bravo Hanna, que invítate a Perla y bravo por la perfecta entrevista. Y hay uno otro de Gloria Asher, nuestra querida amiga, que es Meldarza, mira este. Gloria Arcer, que sí. sí. Dice, qué hermoso encuentro justo para el Día de la Mujer. Tenemos mujeres especiales, Perla y Hani y Liliana. Gracias por Ah, partillar la historia de esta familia Izmirlia especial. Mi familia también es de Izmir. Quedo en Izmir, una parte de mi padre, Jaime Danón. Mazal bueno y gracias. ahí ganó. Oh, bravo. Hoy Ujú. es Día de la Mujer, así que Sí, mensajes van, mensajes vienen por las mujeres. Ah, y tenemos uno de Ruth Alasraki. a Ruta Lasdraki, sí, ya la Mille conozco. merci mucho por partillar la historia de tu vida, Perla, y muy interesante y es moviente. Todo bueno que tengas.
Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, Julia vamos a Ruch dice, una escoger vida dos o como tres filmo. dal cabos, ¿eh? Ya estamos. Sí. Una vida como filmo, bravo Perla, dice Julia Ruch. Como, Filmo. como film. Dice Arlene Danon, querida hermana Perla, cola acabó, te queremos bien. Los Danones de Gracias. New York. Los Danones de Nueva York. Gracias. Ah, hay Es- Danone muchos y también hay en Buenos Aires. no, tengo mi hermano y mis sobrinos. No, y esto. Sí, Bueno, nos vamos a ir, vamos a dejar a Hannah tornar con su hijita que Todara- está jazinica. Esperamos que sana iglesia que esté presto. Gracias. Perla, merci mucho merci por mucho a estar con todos. nosotros. Malgrado que sonó la alarma, ya estamos aquí todo con bueno, ya se escapó la alarma. Zamir, como cada semana, merci mucho. Vamos a partillar nuestra presentación para escapar y contar. Hay de hacer atención que las horas trocaron el día de hoy. Y por esto, la semana en Vinien en los Estados Unidos, las horas son estas a partir de hoy. Vosotros es El- mismo. Vas a trocar en más adelante, porque fin Más ahora adelante. es a misma hora. Sí. Yo os voy a ir avisando cuando van a trocar en la Europa y en Israel. Bueno, gracias. Pesa en la mano, madre, pesa en la mano. ¿Mm? ¿Vas a Pesaj en la meldar, mano. Samirico? Sí, el 15 de marzo tenemos el Dalhat de Minien, Pesaj en la mano, con Dr. Brian Kirschen y de Musafira Nimet Jerusalmi. Esto es de los Shadarim. Y como ya ha dicho Lina, atención a las horas. Sí. Bueno, Luego, gracias. para meldar más artículos y haberes y conocer actividades sefaradí de todo el mundo y saber más de los encuentros del HAD, puedes visitar sefarad.com para recibir el boletín semanal. Por mail, podéis registrar vos de baldes en sefarad.com, boletín semanal Sefarad, y para recibir mensajes por WhatsApp, puedes escribir al número que tenéis en el ecran. Para ver programas pasados, conferencias, música, documentarios y más fílmicos enregistrados, podéis entrar a youtube.com/Sefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar a sefarad.com/encuentros. Y en este momento regraciamos a todos los que siempre nos apoyan con sus donos, de que esto es lo que nos ayuda a poder continuar con nuestros encuentros del HAD y todas las actividades que hacemos con Sefarad. Ma también nos place y nos ayuda muchísimo si das me place, comentas, partajas y vos enregistras de que todo esto es de baldes y nos ayuda mucho en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Merci, Samir, como cada semana. Samir es voluntario con nosotros y nos da un grande ayuda viniendo a meldar en los encuentros de Al-Had. Bueno, nos vamos a partir como cada semana. Buena semana, nos del día con salud cumplida y haberes buenos. Y como decimos también, paz para Israel y para todo el mundo. Nosotros queremos regraciar a Perla, a Hannah y a todos vosotros que estáis aquí. Hay muchos de vosotros que estáis morando en Israel. Vos suetamos que sea una semana y de aquí en adelante venga una paz grande, grande. Y a todos vosotros nos tornaremos a ver el alcalde Vinien. Qué hermoso. Perla, una maravilla. Ana, felicitaciones. Gracias. Maravilla, maravilla. Semana buena. Ya, toda la Shalom a todos. Te ama todo el tiempo y la נינה, dolor. Tú sos la candela. אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, וכל כך גאים בך. Placer ver a Dina Dina. también. Y por ti yo viviré. Cantaré. Gracias, semana buena a todos. Y por ti yo viviré. Gracias.
Para todos. Bye. Gracias, Irene Perla. Jakubowicz, bueno Qué verte alegría. la cara.